Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una masterclass que yo creo que deberías de aprovechar el tiempo. Abróchate el cinturón. Vamos a trabajar un poco comportamiento humano. Y esta es una clave fundamental para que tu negocio cierre, obviamente, más negocios. Quiero preguntarte algunas cosas y no sé si te ha pasado en el negocio, pero de repente estás compartiendo propiedades con algunos de los clientes y si estás usando WhatsApp, en algún momento te dejan en visto. ¿Esto es algo que te ha pasado? Si te ha pasado y estás en este masterclass, te voy a pedir que pongas el número 1, si te es posible, dentro del chat. Esto es para entender si hay algunas cosas que te han pasado de las que te voy a platicar hoy. En algunos casos, por ejemplo, te ha pasado que estás presentando una propiedad y el cliente que está llevando no te dice ni pío, no te dice nada. Le estás preguntando, esta propiedad tiene 4 habitaciones enormes, tiene una vista al lago y estás tratando de comunicar y de decirle a esta persona todo lo bueno que se va a llevar con la propiedad y solo encuentras silencio. ¿Hay algunas veces que te ha pasado esto? Si te ha pasado alguno de estos temas, quiero mostrarte en los próximos 30 o 35 minutos qué es lo que verdaderamente está pasando detrás y cómo vas a hacer para que ese silencio se transforme en una persona que comunica mejor, y me refiero al cliente, o esos vistos ya desaparecen. Soy Lázaro Parodi, soy coach inmobiliario, tengo muchos años de experiencia ahora, pero la principal experiencia que te voy a transmitir hoy se llama comportamiento humano. Y me encantaría que me acompañaras en esta masterclass. Lourdes, qué gusto me da saludarte. Gracias a todos los que se están conectando ahora mismo. Por aquí tengo un monitor adicional y estoy viendo eh, lo que están comentando. Excelente. Entonces, bien, empecemos. Hay ciertas cosas que se llaman patrones de conducta en los seres humanos. Hay ciertas formas en que las personas reaccionan cuando nosotros les queremos vender. Entonces, te voy a decir algo que quizás va en contra de lo que normalmente te enseñan o te dicen. Nosotros en el mercado inmobiliario no podemos venderle al cliente nada o no deberíamos de venderle nada al cliente. Nosotros lo que deberíamos de hacer es comunicar ventajas y beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Que verdaderamente, yo no sé hace cuántos años empezaste tu negocio, si estás empezándolo en este año o si ya llevas 10 años, 15 años de experiencia, pero normalmente a nadie le gusta que le vendan. Todo el mundo quiere comprar y quiere tomar sus propias decisiones. Entonces, en el momento que estás empujando la venta, hay ciertas personas que se van a cerrar al empuje que estás haciendo. Entonces, estos patrones de conducta, ¿qué hacen? Nos ayudan a predecir el futuro, nos ayudan a entender cómo va a reaccionar esta persona de cierta forma. Entonces, déjame platicarte, además de, gusto de saludarte, Cintia, además de saludarte, necesitamos cumplir un objetivo clave. Y el objetivo clave en tu negocio es transmitir confianza, transmitir confianza. Y de hecho, yo estoy asumiendo que ya conoces cuál es el proceso de venta, que le das un seguimiento excepcional a los clientes que tienes y que por supuesto tienes una presentación poderosa en el momento que vas a captar eh, clientes compradores o clientes vendedores. Entonces, eso se asume, eso lo estoy asumiendo. Pero hay 4 personalidades que son súper importantes que tú los manejas al 100%. Y te voy a hablar un poco de las 2 primeras, que son personalidades extrovertidas. ¿Y qué significa ser extrovertido? Significa que son personas que se dan a conocer en el lugar, que si hay varias personas alrededor, te das cuenta quiénes son los extrovertidos.
tienen mucho nivel de energía, son personas que rápidamente te van a hacer preguntas, van a subir las escaleras al segundo piso, quizás van a abrir los grifos, van a probar, van a hacer una serie de cosas que son muy importantes. Entonces, hay dos principales personalidades que necesito que conozcas. Pero antes de darte las personalidades, te voy a explicar por qué es tan importante conocerlas. Porque el comprador que tú llevas a la propiedad tiene una de esas personalidades. Y tú como vendedor, tú como asesor, tú como agente inmobiliario, tienes también otra. Entonces, ¿qué nos han enseñado por año? Nos han enseñado lo siguiente. Eh, Nos han dicho, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Y ese es un problema hasta filosófico. Y te voy a decir por qué. Porque si tú tienes una personalidad y el cliente que llevas tiene otra y tú quieres tratarlo como a ti te gusta que te traten, significa que va a haber una desconexión. Porque si tú eres extrovertido o extrovertida y la persona que llega hace exactamente lo contrario, es introvertida, no le gusta conversar, no genera mucha confianza, entonces no va a haber comunicación y tienes que cambiar. Y hay cosas que te voy a explicar de cómo vas a cambiar. Necesitamos generar confianza. Además de generar confianza, necesitamos conocer cuáles son los patrones de conducta que tienen nuestros compradores o nuestros clientes compradores y nuestros clientes vendedores. ¿Para qué? Para predecir el comportamiento, para saber si realmente la inversión que estás haciendo, mostrándole la casa, realmente va a dar frutos. Ahora, tienes que estar bien informado sobre cada detalle de la propiedad. No puedes tomar una iniciativa de este nivel con las dos primeras personalidades que te voy a contar sin estar absolutamente preparado. Y para eso debes conocer pulgada a pulgada la propiedad que vas a presentar. Tienes que conocer las ventajas y los beneficios a cabalidad. Debes, por favor, conocer el entorno, porque muchas preguntas van a salir de estas personas. Y entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un sistema, tenemos que tener algo donde nosotros podamos prepararnos para poder eh, recordar cuáles son las ventajas y los beneficios de la casa. Error número uno, llegamos a la casa al mismo tiempo que el cliente comprador o 5 minutos antes. Y tenemos que hacer varias cosas antes de llegar a en el momento de llegar a la propiedad. Tenemos que garantizar que la iluminación es correcta, tenemos que garantizar que no hay olores extraños, tenemos que garantizar que la ruta por donde nosotros vamos a llevar al cliente sea la correcta y por supuesto necesitamos repasar las ventajas y los beneficios que tiene esa propiedad específicamente para entender o para transmitir al cliente que estamos llevando. Entonces, la primera personalidad que te quiero comentar hoy es el colérico. El colérico es una persona que es súper voluntariosa, es una persona que es independiente, absolutamente independiente. Entonces, tú le vas a decir, venga por aquí, señor o señora, venga por aquí, le voy a mostrar la habitación principal. Y la persona quiere ver el segundo piso inmediatamente. Quiere ver la sala TV, quiere ver el jardín, quiere ver otras cosas. Entonces, esta persona no hay que guiarla, esta persona hay que acompañarla. Y con la compañía es importante que tú sepas que te va a hacer muchas preguntas y esas preguntas deben de tener preparación. Ahora, el cliente colérico es una persona visionaria, es una persona práctica. Eso quiere decir lo siguiente, quiere decir que si le das demasiada información, lo vas a perder. Si le das demasiada información, lo vas a perder. Tienes que tener respuestas cortas a las preguntas que te haga, porque normalmente te va a hacer preguntas cortas muy específicas. Es una persona súper productiva, entonces el tiempo para esta persona vale oro. Entonces va a llegar a tiempo, vas a tener 15 o 20 minutos como mucho, pero es muy importante que en las primeras preguntas que le hagas a este tipo de persona, le digas de cuánto tiempo disponemos para hacer la visita. Mira qué interesante. En este proceso de no venderle, es importante
que le hagamos muchas preguntas a los clientes, pero estas preguntas tienen que tener un sentido específico. Las preguntas que le hacemos al colérico no son las mismas que le hacemos a las otras personalidades. Entonces, si te ha pasado en algún momento que de repente tú vas a una velocidad y el cliente va a otra, ahí tenemos un problema. El cliente colérico es una persona rápida, ágil, con mucha energía. Y si nosotros tenemos una personalidad introvertida, entonces, ¿qué va a suceder? Que te vas a sentir cansado como agente inmobiliario. De repente, esta persona te va a llegar al segundo piso, vas a bajar, vas a ir a la terraza y luego vas a ver la piscina y una serie de cosas con mucha energía y quizás tú no tienes la energía necesaria. Entonces, es importante, más adelante te voy a decir qué es lo que hay que hacer para poder captar la atención de este tipo de personas que podamos tener una oportunidad de cerrar el negocio. Entonces, te dije que es voluntarioso, independiente, visionario, es una persona práctica, es decidido. Entonces, 1 más 1 es 2. Si el presupuesto es el correcto, si la casa tiene las ventajas y los beneficios correctos, si la propiedad, esta persona no necesita acompañarse de nadie, no necesita llamar a su abogado, no necesita llamar a nadie, él toma decisiones. Y como toma decisiones, tienes que estar preparado para negociar. En ese momento, con el colérico, tú tienes que saber cuál es el margen de negociación que tienes con esa propiedad, porque probablemente vas a cerrar el negocio tú y no va a haber necesidad de llamar al propietario. Colérico es una persona líder, es una persona que sabe lo que quiere y te va a decir sí o no, pero es necesario que le hagas las preguntas. No sé si en algún momento te ha tocado lidiar con un colérico y en algún momento te puede sacar de tu momento, te puede sacar de tu tranquilidad esta persona, porque es gente que ve mucho el reloj, es gente que realmente hay que seguirle en el asunto para poder cerrar negocios con esta persona. Hay unos puntos, lo que te acabo de mencionar son puntos positivos de un colérico, pero te quiero mencionar algunos puntos negativos de esta persona. Los coléricos son personas frías y no son emocionales. No es sencillo caerle bien. No te van a decir algo bonito, ni de la propiedad ni de ti. No esperes comentarios mayores en ese sentido. Entonces, son personas autosuficientes, son personas impetuosas, son dominantes. Ellos quieren cerrar el negocio. Ellos quieren saber que compraron. Ellos quieren saber que ganaron. Y si tú estás dispuesto o dispuesta a darle esta emoción, la venta es una emoción, si estás dispuesto a darle esta emoción a los coléricos, entonces vas a cerrar los negocios. Eh, el humor de estas personas no es muy bueno. Entonces las bromas no son buenas a menos que la persona te la dé. Es importante que sepas a detalle la propiedad, pero no le expliques a detalle las ventajas y los beneficios de esta propiedad. Es muy importante la seguridad para un colérico, la seguridad en la transacción. Entonces, debes de saber y de verificar la información legal de la propiedad. Debes ver y verificar, para un colérico es muy importante que tú tomes esas decisiones. Si la propiedad tiene alguna hipoteca, si está con el banco de alguna forma, o si la propiedad no tiene ningún tema bancario, si la propiedad tiene un propietario o son varios propietarios, si está lista para la venta. Eso es muy importante, porque en el momento que tú le digas que no está preparada la propiedad, tú pierdes a ese cliente. Y entonces, si no le haces las preguntas correctas al propietario y no entiendes cómo está la propiedad y llevas a un colérico y ese colérico te hace estas preguntas, puedes perder el negocio inmediatamente. Ah, voy a revisar. Buenas tardes. Heriberto, qué gusto me da saludarte. Pedro, también gusto de saludarte. Carolina, qué gusto me da saludarte. Si tienen algunas preguntas sobre esto, porque lo importante va a ser las experiencias que ustedes han vivido también. Yo te voy a decir algo. En este momento yo estoy trabajando con varios coléricos y te voy a decir algo. Eh,
me encantaría que al final me dijeras cuál es la personalidad que tú ves en mí, porque es importante que nosotros vayamos reconociendo a las personas en una llamada telefónica. Porque cuando nosotros vamos a captar clientes y vamos a hacerle una presentación a un cliente propietario, nosotros necesitamos llevar la presentación para ese tipo de personalidad. Porque si tú acostumbras, por ejemplo, a hacer una presentación para todos y llevas la misma presentación a un cliente y no sabes y no has identificado cuál es su personalidad, quizá esa persona no te va a firmar un contrato de exclusividad. Quizás esa persona no te va a dar la oportunidad de que tú manejes su propiedad porque quizás para esa persona no eres la persona correcta, no eres el agente correcto. Entonces, bien, en resumen, el colérico es extrovertido, autosuficiente, es una persona que quiere ganar el negocio, que a pesar de que él va a comprar, él quiere comprar, no quiere que le vendan. Entonces, tu posición tiene que ser distinta. Tiene que ser una posición de dejarlo ganar, de hacerle ver que él está haciendo el negocio, el mejor negocio para él, y porque hay ventajas y beneficios en esa propiedad. Ahora, hay otra personalidad que también es extrovertida y es un poco más difícil tratar con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son personas muy expresivas, son personas muy amenas, tienen un humor muy bonito, te cuentan chistes, te hacen sentir súper bien, te hacen sentir el capitán del barco, el centro de atención, te hacen sentir que tú eres especial. Y a veces es difícil que ellos dejen de hablar cuando nosotros necesitamos que le pongan atención al recorrido que estamos haciendo. Esta persona tiene la segunda personalidad que necesitamos estudiar en el comportamiento humano, y esto es el sanguíneo. Un sanguíneo es altamente expresivo. Te vas a dar cuenta que su cara obviamente cambia cuando está hablando contigo, se ilumina. Y es una persona que te va a decir muchas cosas positivas, te va a decir las cosas bonitas, es cálido o cálida, es amistoso, amistosa. Es una persona que todo el mundo quiere platicar con un sanguíneo. Todo el mundo cuando siente un mal día no va a buscar helado, va a buscar a un sanguíneo para que le haga sentir mejor cuando esto ha pasado. ¿Por qué? Porque entusiasta esta persona. Es altamente compasivo, va a dejar lo que está haciendo, aunque está apurado, y te va a poner atención y te va a decir cosas bonitas. Pero te voy a mencionar también las cosas que tenemos que trabajar. Como amigo, como colega, un sanguíneo es espectacular, pero como cliente es una persona que necesita muchísima atención de tu parte. ¿Por qué? Porque esta expresividad, si a un sanguíneo hoy le estás hablando o ahorita le estás hablando de mirar las bondades de la casa, las casas en X lugar, y estás a lo mejor platicando con otro colega y el colega le dice, mira, las casas en este otro lugar, en el lugar Y, y tú estás hablando del X. Entonces, inmediatamente puede pasar del lugar X al lugar y estar interesado. Es una persona que podrías decir que no tiene mucha disciplina en este tema, porque hoy está aquí, mañana está allá y sigue por aquel lado. Entonces, la estabilidad en la presentación tuya como agente inmobiliario, en la presentación tuya como en la ventaja y beneficios de la propiedad que le estás presentando, puede tener cierta inestabilidad, porque entonces le pone atención o se distrae mucho con otras cosas. A esta persona normalmente es importante llevarlo solo o sola para evitar distracciones. Es importante que tú sepas cómo controlar las preguntas que le vas a hacer, porque a esta persona no le haces preguntas abiertas, le haces más bien preguntas cerradas, porque si le haces preguntas abiertas va a responder y hablar y hablar y hablar y hablar, y quizás necesitas hacerle varias preguntas para poderlo guiar en el proceso. También es una persona exagerada y normalmente son improductivos. ¿Por qué? Porque empiezan una cosa y después empiezan otra. Entonces, el sanguíneo quiere ver 200 casas. Quiere que lo lleves por las próximas 15 casas
Y después va a ser muy difícil que esa persona te diga, bueno, señor cliente, ¿qué le parece estas 2 casas? No, necesito ver 5 más, son muy pocas. No estoy seguro. Me gustó esta casa por esta razón. Esta de segundo piso me gustó también. La verdad es que el balcón está espectacular y tiene una muy buena vista. Sin embargo, en la tercera casa, el garaje techado me gustó y además tiene una sala TV que me parece bien, donde voy a poner mi televisor de 70 pulgadas y entonces ahí voy a ver las series que me gustan. La verdad es que no estoy seguro. Las 3 casas me gustaron, pero quizás si vemos un poco más de casas, a lo mejor tomo una decisión. Entonces ahí es muy importante que usted vaya descartando algunas propiedades y vaya entendiendo cuáles son las verdades o las verdaderas razones por las cuales esta persona puede o quiere comprar. Y para eso necesitamos determinar 2 cosas. Uno, que es la capacidad de pago. La capacidad de pago es importante que en todas las personalidades nosotros podamos identificar. Y lo segundo es la intención de compra. La intención de compra. La mayoría de las personas en el proceso, en las preguntas, nosotros tenemos que tomar anotaciones sobre qué le gustó a ese cliente y qué no le gustó. Y en base a las casas que nosotros vamos a presentarle en el futuro cercano, vamos a ir validando las casas que no tienen la cocina correcta. Quizás quiere una cocina grande. Entonces las casas con cocinas pequeñas vamos a eliminarlas. Precisamente nosotros somos los que tenemos que quitar el extra de esta persona, porque si no, no vamos a vender nada. No sé si en algún momento te ha pasado y has logrado, digamos, atender a una de estas personas, a un colérico o a un sanguíneo, y te ha volado la cabeza y has dicho, ya no quiero hacer nada más esto. Es difícil trabajar con una persona que es así. Me saca de mi tranquilidad. No sé si en algún momento te ha pasado. Si te ha pasado, me encantaría que me pusieras, por favor, el número 1 para saber si realmente te ha pasado. Las personalidades que te acabo de mencionar también están en nosotros. Son 4 personalidades y nosotros tenemos la posibilidad de navegar en un círculo dentro de esas personalidades. Y hay una que es la que nos rige, digamos, nuestra principal personalidad. Porque en algún momento tú puedes ser un colérico y necesitas, por ejemplo, subir el inventario de casas que tienes ahora mismo en el sistema. Y entonces sales con tu auto, te vas a una zona y en cuestión de mediodía tienes 4 o 5 casas listadas y entonces está funcionando como un colérico. Pero también en las conversaciones que recibes una vez que pones estos listados, digamos, en el sistema que tienes, en la plataforma que tienes, empiezan a haber llamadas, entonces puedes ser un sanguíneo, puedes amenamente tener una conversación con una persona que dice que quiere una propiedad y hacerle las preguntas correctas y entonces tienes 2, 3, 4, 5 minutos para poder entender si esa persona realmente tiene intención de compra y tiene capacidad de pago. Sin embargo, cuando ya nos vamos a las personalidades que son introvertidas, y mira cómo lo dije, introvertidas, son personas más tranquilas, son personas más detallistas, son personas que hay que bajar un poco el ritmo. Mientras los extrovertidos son personas que hablan rápido, son personas que quieren una respuesta lo más pronto posible, te estoy esperando, dijiste que me ibas a mandar mañana en la tarde la información y ya mañana, hoy, y estamos en la tarde y todavía no me la has mandado. Entonces son personas que te dan inclusive seguimiento. Pero los introvertidos son distintos y nosotros tenemos que hacer cambios importantes dentro de nuestras presentaciones para poder atender a los 2 principales focos de personalidades que hay, los extrovertidos y los introvertidos. Entonces, tú también estás dentro de eso. Y si tú eres introvertido y de repente te encuentras con alguien que habla mucho, que habla rápido, que quiere las cosas de una vez, podrías tener un problema en ese momento. Podría decir, no quiero trabajar con esa persona. Es que esa persona es demasiado para mí.
Entonces te voy a decir qué es lo que podemos hacer. Es importante que además de conocer al cliente, es importante que nosotros conozcamos cuál es nuestra personalidad principal para saber si somos introvertidos o somos extrovertidos, o para saber si realmente tenemos un nivel de energía alto y podemos hacer las cosas de una forma absolutamente distinta. Ahora, la tercera personalidad que te voy a contar es el melancólico. El melancólico es una persona altamente analítica. Es una persona que si tú le dices el 30% de las propiedades en este lugar están incrementando un 25% su valor con respecto al año pasado. Un 25%. En ese momento, el melancólico te va a decir en qué te está pasando para eso. Si yo sé que el crecimiento año con año en la plusvalía, por ejemplo, es el 5%, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y entonces en ese momento tenemos un problema porque el cliente te está probando para saber si verdaderamente lo que le estás diciendo tiene un sustento. Si le estás diciendo, por ejemplo, que el fee del condominio es de $150, estoy inventando, y que ha sido $150 por los últimos 6 años y no varía mucho, entonces esa persona te va a probar y si tú no sabes cómo responderle, si no estás preparado para responderle, es muy posible que diga, no, Lázaro solo me quiere vender. Entonces, lo que me diga no tiene ninguna validez y yo no confío en Lázaro para que logre yo concretar la necesidad de comprar que tengo en este momento. Entonces, lo que le digas a una persona que tiene esta personalidad de melancólico, tienes que sustentarlo, porque normalmente te dice cómo llegaste a esa conclusión. Estas personas son estrategas. Entonces, cuando viste la propiedad, o más bien cuando le estás presentando la propiedad, ellos ya vieron a detenimiento las fotografías. Y si tienes un video de recorrido, ya vieron el video de recorrido y sacaron sus propias anotaciones. Y te van a defender bajar el precio vía objeciones con muchísimo detenimiento. Oíme bien, son personas que hablan bajito, pero son personas que hacen las preguntas correctas si tú se los permites. Entonces, si tú quieres controlar el proceso a una persona melancólica, tienes que sustentarle bien lo que le estás diciendo y tienes que darle detalles. ¿Y qué significa detalles? Significa, bueno, en dependencia de tu país, en dependencia de la regulación, de la legislación de tu país, hay ciertas normas técnicas que tienes que cumplir. Estas personas son altamente analíticas, son altamente estrategas. Entonces, normalmente, antes de empezar a ver las propiedades, saben cuáles son los procesos. Y si ellos saben cuáles son los procesos, se van a fijar en qué es lo que estás haciendo para ver si cumples con los procesos. Primero te compran a ti y luego compran la casa. Primero te ven a ti, inclusive te voy a decir esto, a las personas que son introvertidas, como el melancólico, no puedes presentarte de cualquier manera. No tienen confianza, la camisa por fuera no les da confianza. El pelo suelto, por ejemplo, desarreglado, no les da confianza. Y dime tú, ¿y qué tiene que ver eso con la venta de la casa? Es que primero compran al que les está vendiendo la casa. Porque el colérico es una persona que no le gusta que le vendan y el sanguíneo tampoco. Pero en cambio, las personalidades que son introvertidas necesitan ayuda. Entonces te van a poner mucha atención, te van a dar la oportunidad de que tú les puedas vender la casa para que verdaderamente ellos ya hicieron el trabajo. Ellos ya saben cuánto mide, si está dentro de la información que les pasaste. Ellos ya saben cómo es el vecindario. Ellos ya saben si es un vecindario bonito, si es un vecindario peligroso. Ellos ya saben si tenés amenidades en el condominio. Saben si el carro puede entrar en un garaje o si está abierto. Lo saben. Pero te van a hacer algunas preguntas, si se los permites. Y esas preguntas son de validación. No son para entendimiento, son para validación. Ahora,
Las personas que son melancólicas son autocentrados. ¿Qué significa eso? Significa que lo que ellos creen es la verdad absoluta. Entonces, aunque tú tengas eh, información, si esa información no está presentada de una forma correcta para ellos, no la toman en cuenta. Por más que tú les digas que hay un análisis que hizo NAR o que hizo la institución de tu país, la más, la que tiene mejor información, si esa verdad, si ese estudio no lo presenta de la manera correcta, entonces ellos van a decir que ese estudio no tiene el valor necesario. Son personas teóricas, entonces no van a hacer el trabajo, pero sí saben el proceso, sí saben paso a paso cómo hacer el trabajo, pero no lo hacen. No son muy sociables, entonces son personas que hay que sacarle a veces con cuchara las respuestas, porque usted le va a hacer muchas preguntas, pero ellos van a dar pocas respuestas. Son críticos y normalmente son negativos. Entonces, no podemos decirles tantas cosas. Sí tenemos que tener cierto nivel de detalle, pero no podemos decirle todo porque podría ser que algo pueda ser usado en tu contra. Este es el día a día. Miren, este es el día a día. Esto está basado en en varios estudios. Algunos los ha hecho NAR, otros los ha hecho otras instituciones, pero principalmente el estudio del comportamiento humano dice lo siguiente. Si tú sabes con quién estás hablando y el speech comercial lo cambias de tal forma que la otra persona lo entienda, tú tienes una oportunidad mejor. Yo te dije al inicio, te dije dos cosas. Te dije que aquí puedes vender el doble de lo que normalmente estás vendiendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué te digo eso? Sencillamente porque tú tienes una facilidad. Cuando te encuentras a alguien que tiene la misma personalidad tuya, hacen clic naturalmente. Si ustedes recuerdan la escuela, en la escuela uno se agrupaba, no porque los que sabían más estaban adelante y los que sabían menos estaban atrás. No, nos agrupábamos porque habían cosas que eran en común que nos unían. Quizás en la actualidad, si tienes hijos, hay cosas en común que tienen los niños y ahora son los videojuegos, ¿no? Algunos pueden ser que jueguen Roblox, otros pueden ser que jueguen eh, Brain Rots o cualquiera de estas cosas. Y cuando yo he visto a uno de los niños que no hablan nada, que no dicen nada, pero que de repente ve a otro con un Switch o con un teléfono y está jugando algo que le interesa, inmediatamente todas las barreras se caen. Ese niño que estaba sentado, que no quería hablar con nadie, que no quería hacer nada, vio algo que le interesó, que le llamó la atención, e inmediatamente esa persona se va y se sienta al lado del otro niño y empiezan a hablar de los temas que tienen en común. Mira, yo hice esto, hice aquello, y yo sigo a este youtuber, y entonces empieza una conversación de la nada. Pues entonces así funciona cuando tú tienes una personalidad y tienes intereses en común con otra persona. Entonces naturalmente todas las defensas se bajan. Y entonces es tan importante en el tema de comportamiento humano que tú también entiendas con quién estás hablando y cuáles son los intereses que tienen estas personas. Por ejemplo, al colérico te dije que el interés más grande que tiene es ganar. Y si tú a un colérico le dejas ganar, aunque tú puedas ganar, aunque tú le puedas vender, aunque tú tengas todo lo necesario, si le haces sentir al colérico que él es el que tomó la decisión, que le hizo así con el martillo vendido y se llevó eso a su casa, esa persona te va a dar todas las recomendaciones posibles con sus amigos. Y los amigos de los coléricos son personas independientes, pero son productivas. Eso significa que son personas que tienen alto estándar y tienen capacidad de pago. Te interesa caerle bien en los negocios, me refiero, te interesa caerle bien a los coléricos, porque son personas que transforman, son personas que hacen, son personas que realizan negocios también. Entonces, por lo mismo, no puedes levantar las defensas delante de un colérico.
¿Cuál es el principal objetivo de un sanguíneo? El principal objetivo de un sanguíneo es entrar yo le digo a veces, perdonen la expresión, entrar en una mara, entrar en una tribu, porque son personas orientadas hacia las personas. Entonces, es muy importante para ellos, si están viviendo en un condominio, normalmente quieren vivir en un condominio donde hay relación con personas, quieren ver las amenidades del condominio, quieren sentirse parte de una sociedad, parte de un grupo. Entonces, es muy importante que esa sensación se la puedas comunicar de la forma más específica y más transparente posible. Entonces, un sanguíneo necesita ser parte de algo que es más grande que él. Mientras al colérico le gusta ganar, al sanguíneo le gusta ser parte de. Y si tú le permites ser parte de y entiendes a la perfección cómo funciona el condominio, este lugar tiene 400 viviendas, 5,000 viviendas, lo que sea, ¿verdad? Tiene X cantidad de amenidades, tiene una piscina, mira, es súper importante. Vieras cuántos negocios he podido cerrar eh, estando un rato en un brunch en la piscina con algunas personas. Es espectacular conocer las historias de estas personas. Y cuando vas introduciéndolo al sanguíneo en la tribu, entonces él va bajando sus defensas y básicamente dice, quiero saber más, me interesa esto que estoy escuchando. Y si en las visitas con otros colegas, la persona que le está presentando otra propiedad no conoce esta información y no la utiliza, entonces tú te vuelves la Coca-Cola de la fiesta. Tú te vuelves la persona que le hizo sentir parte de algo más grande. No solamente es dólares comprar y saber que es una casa grande y saber que es una casa donde todo el mundo va a estar bien, sino es entender cómo esta persona puede ser parte de algo más grande. Ahora, los melancólicos, por otro lado, el principal objetivo de un melancólico es la información que pueda validar esa persona. Entonces, me explico de esta manera. Ya estamos casi cerrando, me estoy llevando un poquito más de tiempo. El melancólico necesita validar, necesita que tú valides lo que él dice. Si el melancólico te dice, mira, yo he visto, si logras sacarle esta conversación, que es lo más importante, yo he visto que el crecimiento en la plusvalía es del 5% y tú le dices, es cierto, la plusvalía en esta zona es del 5% y le argumentas un poco más, validando esa información, entonces esa persona no te lo va a decir, no le va a ser así. No te va a decir, me siento bien con lo que me estás diciendo. Sencillamente no va a haber ninguna expresión, ninguna relación en ese momento. Pero paso a paso te lo está ganando. Cuando nosotros podemos validar lo que estas personas tienen, nosotros nos convertimos en la Coca-Cola de la fiesta. La última de las personalidades son los flemáticos. Los flemáticos son personas que son contrarias a los sanguíneos. Son personas tranquilas, son personas confiables. No sé si ustedes han visto a un amigo, a alguien de la oficina, que le dice a alguien, mira, sentate aquí, ya regreso, espérame. Y se siente y te espera. Y tranquilo, no pasa nada. Y quizás empieza a revisar correos en su teléfono y a lo mejor se te olvidó y 20 minutos después te acordaste que le dijiste que te esperara allá afuera y ahí te está esperando. Así son los flemáticos. Tienen objetivos claros. Y si un flemático necesita irse, te va a poner un chat, mira, tengo que irme, lo siento, no te puedo esperar. Perdón, son personas diplomáticas. Entonces te van a decir, mira, tengo un compromiso adicional, fíjate que tengo que presentar una casa si es un colega. Entonces me tuve que ir, pero seguimos la conversación, no te preocupes, todo está bien. Son eficaces, son organizados, son proactivos y sí tienen un poquito de humor. Entonces, un flemático sí necesita, el principal objetivo del flemático es tener seguridad.
Diferente al melancólico que necesita validación, el flemático necesita tener seguridad. Entonces, dentro de los aspectos a trabajar con un flemático es que son autoprotectores, o sea, se defienden su posición delante de todo el mundo sin hablar mucho, sin hablar mucho. No lo convences rápidamente. Mira, te quiero llevar, si fuera un cliente, te quiero llevar al lugar X, donde yo sé que ahí están las propiedades con el presupuesto que usted tiene. También está la cantidad de personas que más o menos se asemejan a lo que usted me dijo que estaba acostumbrado. Es un residencial, un condominio que tiene 200 casas, entonces tiene una vista a la montaña y todo eso fue lo que usted me dijo. Pero si ellos no quieren ir, no puedes obligarlos, porque se cierran, se autoprotegen de cualquier cosa. Son personas también teóricos, son indecisos. Como son indecisos, obviamente la ansiedad podría ser un tema en algún momento y muchas veces tienen falta de motivación. Entonces, tú lo llamas para el seguimiento y le dices, mire, señor cliente, ¿qué le parecieron las 3 casas que vimos en esta semana? Quedamos en hablar hoy, que usted iba a hablar con su esposa para validar, digamos, algunos pros y algunos contras, y por eso lo estoy llamando. O quizás te tomaste un cafecito y te encontraste con él y su esposa en un lugar y estás haciéndole la pregunta de frente. Entonces te vas a dar cuenta de que unos son indecisos, entonces necesitan ver más, o quizás no te dicen que necesitan ver más propiedades, sino más bien no te aclaran cuáles son los pros y los contras que tiene esta casa. Y en eso se parece el melancólico con el flemático, porque probablemente va a necesitar más información y no te la pida. Entonces, a estas personas que hablan bajito, a estas personas que hacen algunas preguntas, es necesario que las preguntas de validación salgan de ti. Aunque esta persona no te haga la pregunta, tienes como que hacerte a ti las preguntas. Mire, señor cliente, si yo fuera usted y estuviera viendo estas 3 propiedades, que son más o menos del mismo precio, pero la segunda propiedad tiene una ventaja absolutamente distinta. Está en un lugar con control de acceso que para entrar a la propiedad tiene un muro perimetral alrededor, tiene cámaras, tiene, qué sé yo, una valla de seguridad eléctrica, y entonces le estás dando alguna validación de la seguridad, de la importancia de la seguridad en ese lugar y te está escuchando con mucha atención. Normalmente no te ven fijamente a los ojos. Entonces, si tú eres sanguíneo, tú eres flemático, eres extrovertido, estas personas te están escuchando más que verte. No sé si te ha pasado, pero de repente estás en una conversación con esta persona, están en la oficina, están en un café y demás, y están sentados y están viendo para abajo, y no te están viendo a los ojos, y quizás tú dices, no sé si me está poniendo atención, no sé si la pregunta que estoy haciendo es una pregunta importante y relevante para ellos, te está poniendo atención, pero te está poniendo atención con los oídos, está parando los oídos y está escuchando atentamente cada cosa que tú le dices de ventaja y beneficio. Entonces, la seguridad para esta persona es vital. ¿Seguridad en qué sentido? Bueno, ahí está la seguridad del sitio, ¿no? Que él y su familia van a estar en un lugar seguro. Tienes la segunda seguridad que anda buscando y es la seguridad financiera, de que la inversión que yo voy a hacer en esa propiedad es una inversión buena. No es algo que más adelante voy a decir, ¿qué hice? ¿Por qué me vine a este lugar? Entonces, por eso es importante que tú le transmitas la seguridad necesaria, pero también que le des la información necesaria para que él tome su propia decisión y lo ayudes en el proceso, porque ya te conté que le cuesta mucho tomar decisiones. Entonces, vamos terminando. Si tú conoces con quién estás hablando, desde hace años te dicen que la comunicación tiene un emisor, un receptor y un canal, y tiene un mensaje. Exacto. Pero el mensaje y el receptor tienen que ser distintos. No puedes mandarle el mismo mensaje a todo el mundo. No funciona. Por ejemplo, si tú le mandas un correo electrónico a 10,000 personas
vas a ver que el click rate de ese mensaje va a ser pequeñito, va a ser pequeñito. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a ver el mensaje como algo positivo, no todo el mundo va a estar interesado en ese mensaje. Entonces, funciona de la misma manera. Cuando tú tienes el emisor, cuando tú tienes el emisor y tienes el receptor y tienes el canal y tienes el mensaje, lo que tienes que cambiar es el mensaje porque el receptor también cambia. Y esto es el origen de la posibilidad de vender el doble de lo que ahora mismo vendes. Por ejemplo, si tú vendes una propiedad al mes y rentas dos propiedades al mes, tú con esto puedes aumentar el rate al doble. O sea, puedes vender dos propiedades. ¿Por qué? La lógica en el tema este es lo siguiente. Si tú logras hacer match con una personalidad adicional a la tuya, tú ya tienes la posibilidad de vender el doble. Por eso te dije al inicio también, yo estoy asumiendo que estás haciendo un buen trabajo de seguimiento. Estoy asumiendo que tienes un trabajo de presentación muy bueno. Yo estoy asumiendo de que llegas correctamente vestido a las reuniones y llegas a tiempo. A tiempo es 20 minutos antes de la hora, porque tienes que revisar que la propiedad esté bien, tienes que revisar que la experiencia que vaya a tener esta persona es la correcta. Además que vas a leer tus notas de las ventajas y los beneficios de la propiedad para estar listo y esperando a la persona cuando llegue. Si no haces esto, en el caso de los extrovertidos, vas a tener cero probabilidades de que ellos avancen o vas a tener suerte. Y este no es un negocio de suerte. Este es un negocio de datos. Este es un negocio de números. Este es un negocio que tiene estructura. Y cuando tú conoces el proceso de esa estructura y lo dominas a la perfección, entonces tiene algo que se llama memoria muscular. Quizás me equivoco con el nombre, pero no con la razón. Que puedes hacer las cosas sin necesidad de pensar en ellas, que puedes presentarte poderosamente porque sabes realmente cuáles son tus ventajas y tus beneficios y sabes cuáles son las ventajas y los beneficios de la propiedad. Bien, vamos a ver esto. En los próximos minutos ya nos quedan unos 10 minutitos más. Quiero leer algunas cositas por aquí para ver si hay alguna pregunta. Dices, suena bastante detallado, pero tengo una duda. Este estudio de personalidad se hace en la primera entrevista por teléfono, por correo electrónico, por texto, por Zoom. Lo digo porque, igual que Lázaro, hemos visto a lo largo de la carrera toda una variedad. Sí, miren, esta es una pregunta excepcional. Gracias. Eh, ustedes desde el contacto número uno, ustedes van filtrando y van segmentando. Deben entender con quién están hablando. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Te lo voy a explicar así y quizás eso ayude más. Cuando yo sé que una persona habla rápido, cuando yo sé que hay una persona que me pregunta y me dice, mira, yo quiero ver la propiedad el martes a las 2 de la tarde, yo sé que es extrovertido. Yo sé que es extrovertido. Entonces, con una llamada telefónica, yo entiendo que una persona que habla rápido es una persona extrovertida. Yo entiendo que una persona precisa es una persona extrovertida. Yo entiendo que te hace quizás un par de preguntas y te dice, mira, los documentos están bien. Y tu respuesta en ese momento tiene que ser sí o no. Si tú le empiezas a explicar que sí, la documentación está lista, pero hay un juicio de herederos y una serie, lo perdiste. Es sí o no. Entonces, vamos filtrando desde el inicio. No es necesario esperar a la primera reunión. Ese es el principal problema que tenemos en este negocio. Que nosotros no hacemos esto hasta que conocemos al cliente. Y cuando conocemos al cliente, no tenemos ninguna garantía en ese momento. Tenemos que ir filtrando todo el tiempo. Ahora, por Zoom se puede. Está la imagen y está la voz. Yo puedo identificar, y te voy a hacer esta pregunta si alguien me quiere responder. ¿Qué tipo de personalidad creen que yo tengo? ¿Seré colérico? ¿Seré sanguíneo? ¿Seré melancólico? ¿Seré flemático? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Miren, cuando yo hablo con alguien, lo primero que tengo que hacer es entender qué personalidad tiene y cambio el speech. Lo cambio radicalmente.
porque no es como yo quiero que me traten a mí, es como la persona con la que estoy hablando quiere que la traten a él o a ella. Ese es el éxito en este negocio. Entonces, cuando yo ya sé qué personalidad tiene la otra persona, yo tengo el negocio en la mano. Sé qué hacer, sé para dónde hacer. Sé que la presentación corta es para los coléricos y los sanguíneos. Bam, 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 bam. Sé que cuando yo hago una visita guiada a un colérico o a un sanguíneo, es una visita de 3 minutos. Y después de esos 3 minutos le pregunto, señor cliente, quiero presentarle esto y esto y esto que yo estoy seguro que es necesario. ¿Me daría 3 minutos más? Él tiene que comprar, no yo le tengo que vender. Y cuando yo hago eso, tengo una oportunidad. Tú tienes que hacer una presentación como el elevator speech o elevator pitch, creo que se llama. Tiene 1 minuto para realmente decir las cosas correctas, para crear las emociones necesarias, para que el cliente tenga 1 minuto adicional. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos para adelante. Pero esta información puede hacer que tu negocio pase de 5 cifras a 6 cifras, que tu negocio sea de una recurrencia de hacer 6 ventas al año a hacer 1 o 2 ventas al mes. Si esto no se pone en práctica, se olvidó mañana. Esto es para implementarlo hoy. Los negocios son hoy. El dinero hay que traerlo hoy. Nuestros bolsillos deben estar llenos hoy. Los sueños, los proyectos, las ideas pueden hacerse mañana, pero hoy es cuando trabajamos para lograr alcanzar esos objetivos, esos sueños, esos proyectos. Así que háganlo hoy.